Hola camiseteros, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como pudiste ver en el título o en la miniatura, os presentaré mi ranking de lo que considero las mejores camisetas del año 2021-2022. ¿Te interesa conocer cuáles son? Acompáñame. Como cada vez que hacemos un ranking en este canal, les recuerdo que siempre es una opinión personal y que dependerá del criterio de cada coleccionista organizarlas según su propio gusto. Me encantaría conocer tú qué opinas, cuáles piensas que son las mejores camisetas del año 2021. Ve el video hasta el final y me comentas si alguna de las camisetas se me escapó o si piensas que alguna no debería estar allí. Comencemos con la número 21, la camiseta visitante del Manchester United. Muchos la conocen como la camiseta pijama y resulta evidente el porqué. Es una camiseta que está inspirada en una icónica camiseta de principios de los 90 del Manchester United. La combinación blanca y azul con los detalles en rojo me parece que quedan fantásticos. Apenas salió no me gustaba, debo ser honesto, pero con el pasar del tiempo esta camiseta me ha ido gustando cada vez más. La tercera y la primera también están bien del Manchester United, pero esta me parece que debía estar en el top de las mejores de 2021. Vamos con la número 20. Y seguimos en la Premier, pero con la camiseta visitante del Tottenham. Esta es una camiseta que no deja indiferente a nadie. Resulta curioso el patrón que han utilizado, los colores neón para el swoosh, el escudo y el sponsor. A mí la verdad es que me recuerda como una especie de galaxia. Sé que probablemente la inspiración sea en alguna obra de algún artista, pero esta es una camiseta que me encanta. Fue difícil dejarla en el lugar número 20. ¿Tú qué opinas? Continuemos. En el número 19 nos encontramos con la tercera equipación del Club América. Para muchos esta salió el año anterior, sin embargo aquí a Europa llegó durante el año 2021. Tuve la suerte de hacerme con una pieza y la verdad quedé muy satisfecho. Esto es un remake inspirado en la famosa camiseta del Caballero Águila de Memo Ochoa. Me parece que está muy bien logrado. En el canal le hicimos un review y logró una calificación bastante alta. Sin embargo, no puedo colocarla más arriba porque me parece que es una camiseta que no ha calado en todos los fanáticos. A mí en lo personal me gusta, por eso le di el número 19. En el número 18 volvemos a Manchester, pero en este caso a los Citizens, y hablamos de la camiseta Puma, la segunda equipación, una camiseta brillante, hermosa, en un color blanco con unos detalles en colores iridiscentes muy chulos. La verdad que es una camiseta básica hasta cierto punto, pero que esos colores iridiscentes y esa simplicidad le da un plus a la camiseta. Me gusta mucho cómo luce en los jugadores y pienso que está entre las mejores 21 camisetas de este año. ¿Y tú qué opinas? ¿Estaría más arriba o más abajo? En la número 17 tenemos una camiseta edición especial del Glasgow Rangers para celebrar los 150 años del club. Está fabricada por la marca Castore. Es una camiseta muy simple en cuanto a tonalidades porque es como un color grisáceo azulado y los detalles son monocromáticos. Es un escudo bordado con un detalle en la parte inferior, pero lo que más resalta esta camiseta y por lo que me vuelve loco es por el estilo del cuello. Normalmente vemos un cuello que tiene botones en la parte frontal, un cuello tipo mouse. Sin embargo, esta lo tiene ladeado. Luce francamente bien. Esta camiseta me tiene enamorado. En el número 16 tenemos la camiseta visitante del Porto, fabricada por New Balance. El diseño utiliza tonalidades de azul que van desde el azul más profundo hasta un azul rey, pasando como por una especie de degradé en la parte frontal. Lo curioso o lindo de esta camiseta son los detalles en dorado, que hace que sea un conjunto perfecto. Número 16. Vamos con la siguiente. Y nos vamos a Argentina con la tercera camiseta del Club Atlético River Plate. Una camiseta que también los que ya tienen tiempo en el canal saben que me encantan las camisetas que están inspiradas en camisetas antiguas y esta lo está. Es una camiseta que utiliza dos franjas blancas con unas pequeñas líneas o tiras negras. Luce sencillamente espectacular. Utilizaron de manera correcta lo que es el template, donde tiene los hombros negros y simplemente ves esas franjas con los colores del club en la parte frontal. A mí me parece un diseño muy completo, muy bien logrado, muy deportivo. Me encanta esta camiseta, ojalá tenga la suerte de conseguirla el año que viene. Vamos a ver.
Y en el número 14, no hay que irse muy lejos, coloqué la camiseta de Boca Juniors fabricada por Adidas, inspirada en la camiseta de 1981, la tradicional donde ves las fotos de Maradona. Pues esta camiseta es una especie de tributo a aquella camiseta donde podemos ver las siglas del club colocadas dentro de las estrellas en el pecho. Puede que no esté el escudo directamente colocado donde lo solemos ver últimamente, sin embargo se encuentra en la nuca. La camiseta en sí es muy sencilla, tiene los detalles en amarillo o dorado y poco más, pero es una camiseta que con la simpleza que tiene luce fantástica. Hermosa pieza y un buen diseño el que está haciendo Adidas para los clubes argentinos. Número 13, y nos encontramos con uno de los dos equipos que tiene dos camisetas dentro del ranking 21. El Ajax de Ámsterdam. Poco se ha hablado de la camiseta local fabricada por Adidas para el club holandés. La verdad es que es fantástica. Otra camiseta inspirada en lo retro, con un cuello muy ancho, una franja frontal también ancha. Lo más hermoso o bonito de este diseño es el escudo antiguo en un tamaño bastante grande. Lo único malo de esta camiseta es el sponsor principal, Sigo, que dentro de todo se adapta al diseño, pero por si no lo sabías, existe la versión femenina, que es básicamente el mismo diseño, pero que tiene el sponsor del banco en la parte frontal y de manera vertical, como se usaba en la época de los 90s. Una delicia. Esa camiseta, fuese la del equipo masculino, te garantizo que sería un éxito rotundo de ventas. Esta camiseta me costó dejarla fuera del top 10. ¿Tú qué opinas? ¿Hubiese estado allí? Continuemos y déjame saber tu opinión. Aquí puede haber algo de polémica porque esta es una camiseta que en principio me encantó, la tercera camiseta o edición Oktoberfest del Bayern de Múnich. Una camiseta fabricada por Adidas en el color verde y detalles en dorado. Tiene el escudo bordado con unos detalles como unas hojas espectaculares con la flor de las nieves. Está hermosa esta camiseta, luce genial en los jugadores. Les soy honesto, me costó mucho dejar esta camiseta en esta posición tan alejada de las primeras. Pero bueno, son mis gustos. Esta para muchos de ustedes probablemente esté en el top 5, cuidado, y no más arriba. En el número 11 nos encontramos con uno de los clubes más raros o desconocidos para el público en general y se trata del AIK de Suecia. Es un jersey especial fabricado por Nike en edición limitada. Esto quiere decir que está numerado y que hay un número máximo o finito, por lo que los precios de salida son altos, pero los de reventa se van a las nubes. Esta camiseta vino en su caja, una presentación especial. Utiliza lo que yo llamo una combinación ganadora, negro con detalles en dorado. Nunca falla. ¿Por qué está tan alto esta camiseta? Porque el diseño, aunque es sencillo, utiliza esta combinación de colores, tiene el escudo frontal y unos acabados o terminaciones espectaculares, sobre todo por la presentación en la que viene la camiseta. Una delicia. Y vamos ya con el top 10, lo que para mí son las mejores camisetas del año 2021. Pero antes, si este video te está gustando, puedes apoyarme muy fácil con un fuerte like a este video. De corazón agradezco todo el apoyo que le han dado durante este año 2021 al canal. Cada día somos más camiseteros los que compartimos la pasión por las camisetas y el coleccionismo. Sigamos. Y en el número 10 nos vamos a la Casa Blanca, pero para la segunda equipación. Una camiseta inspirada como en el arte urbano, donde se ven como una especie de firmas en graffiti a lo largo de todo el diseño. Ese cuello con los detalles en naranja luce fantástico. Y sé que puedo sonar repetitivo, pero me encantaría que esta camiseta estuviese un poco más arriba, pero es que es bastante difícil realizar un top 10 de las mejores camisetas porque hay muchos buenos diseños durante todo el año. Y si no me crees, te invito a que tú mismo hagas tu top 10 y lo compartas abajo en los comentarios. A todos aquellos que lo hagan les daré un corazoncito y a los que puedan les contestaré. En el número 9 tenemos la famosa camiseta de los rayos del Arsenal. Una camiseta que de nuevo está inspirada en lo retro. Tiene unos rayos un poquito más exagerados de lo que fue en su momento, pero que está adaptada para ser una camiseta deportiva y un diseño completo. Tiene el escudo en el color original del club y los colores empleados me parecen simplemente sublimes. Número 8, la camiseta visitante edición Bob Marley se cuela en el top 10 para llevarse la posición número 8, un jersey tributo al legendario cantante jamaiquino. Esta camiseta ha sido un éxito total de ventas y entiendo el porqué. Tiene los colores de la bandera Rastafari o de Etiopía en mangas
y en las franjas de Adidas. El escudo en color monocromático, en gran tamaño, luce fantástico. Un template con Divo modificado. No le pondría ni le quitaría absolutamente nada. En el número 7 nos encontramos con la camiseta visitante del Liverpool, fabricada por Nike. Esta camiseta puede ser un poco polémica que esté en una posición tan alta, pero en mi caso particular me encanta la combinación de colores empleada. Tiene este color crema con los detalles verdes, blanco, naranja y todo perfectamente encajado. El único pero de esta camiseta es que es demasiado parecida a la camiseta de la Roma de la temporada anterior. Aunque me parece un diseño muy similar, esta camiseta tiene su propia personalidad y por eso se lleva el lugar número 7. Y acercándonos ya al top 5, nos encontramos en el número 6 la camiseta visitante del Inter de Milán. Una camiseta inspirada en el Visione, esta especie de dragón o serpiente que recorre toda la camiseta o los costados más que todo. No alcanzamos a ver la cabeza del mismo, pero este diseño asimétrico me parece sublime. El nuevo escudo del Inter de Milán en el pecho en color monocromático. Esta camiseta también tiene un dato curioso y es que la UEFA no permitió su uso. No entendemos muy bien por qué, pero le tuvieron que aminorar los detalles del Visione y colocarlo prácticamente en color blanco. Más allá de eso, me resulta una camiseta muy linda que se inspira en la camiseta del año 2010, la que tenía el Visione colocado en el costado. Fantástica, me encanta esta camiseta y está en mi lista de deseos para Navidades. Ojalá tengamos suerte. Comenzamos el top 5, las mejores 5 camisetas del año 2021 según mi punto de vista, y nos encontramos con la tercera camiseta del Barça, la edición destinada para ser utilizada en Europa. Una camiseta que para muchos debería haber sido la titular, en la que utiliza colores muy llamativos, una especie de tonos entre azul y púrpura muy brillante. Me encanta cómo luce con los detalles asimétricos que está inspirado en artistas urbanos de la ciudad condal. Un diseño total. Me parece que esta camiseta lo tiene todo, mantiene el escudo en los colores originales y en el campo luce espectacular. Por eso se lleva el lugar número 5 de mi ranking. El PSG desde hace unos años es sinónimo de moda. Y qué mejor que una colaboración entre dos marcas súper potentes, Nike por un lado y Jordan. En este caso, como lo comenté en el review que le hicimos a la camiseta en el canal, el protagonismo de la misma se lo lleva Jordan porque es una camiseta que intenta fusionar los diseños de los 90 de las camisetas de baloncesto con una equipación de fútbol. Y en mi punto de vista lo hace de manera perfecta. Decidieron prescindir de la franja roja tan tradicional de la camiseta local del club parisino para simplemente colocar los detalles rojos y blancos en el cuello y puños. Tienen unos pequeños entramados, pero lo que más destaca es por esos recuerdos de equipaciones de baloncesto. El logotipo del Jumpman o del Jordan en la parte frontal luce fantástico. Esta colaboración me encanta y por eso se lleva el lugar número 4. El tercer lugar de este ranking fue quizás lo más duro de elegir porque esta camiseta podría estar perfectamente en primer lugar, y les hablo de la camiseta edición especial del Club Atlético Mineiro fabricada por Le Coq Sportif. ¿Y por qué es tan curiosa esta camiseta? Porque no la diseñó un diseñador oficial de Le Coq. Lo hizo un fanático que, por lo visto, tiene un gusto exquisito. Utilizó unos colores fantásticos como este color sepia con un mapa en la parte trasera. Tiene unos detalles que la hacen parecer una especie de mapa histórico. En resumen, esto es una camiseta muy bien conseguida. Lo que muchas veces pedimos los fanáticos: innovación, meterle diseño, amor y cariño a una camiseta. Este fanático lo hizo, ganó el concurso y por ello Le Coq y el club hicieron realidad el sueño de muchos diseñadores: llevar los diseños de los fanáticos al club de tus amores. Una camiseta fantástica que se lleva a la tercera posición. Vamos con la segunda. Y aquí me gustaría que te tomaras unos segundos para que tú me digas cuál crees que elegí. Tenemos por un lado la camiseta del Venezia y por el otro la camiseta local del Inter. Ambas camisetas son una maravilla del diseño y por eso están en primera y segunda posición. ¿Cuál crees tú que elegí? Vamos, te doy 5 segundos. Pues en segunda posición, según mi punto de vista, tenemos a la camiseta del Venezia, fabricada por una de mis marcas favoritas. La camiseta es sublime. Kappa realizó un diseño total. Tiene bonitos colores, buen patrón,
buenos detalles, buenos acabados. El único pero es que la camiseta no se pudo utilizar en su totalidad en las competiciones por tener varias referencias a la ciudad, lo que según tengo entendido no está permitido según las ligas. No entiendo muy bien por qué, pero bueno, esas son las normas y me parece un pequeño fallo por parte de los diseñadores. Más allá de eso, es una camiseta sublime. Tiene como esa textura que imita como un mármol y unas pequeñas estrellitas que forman la V, el sponsor Venecia en el color dorado, el logo del club con el león al lado. Está fantástica, me encanta esta camiseta. Venecia siempre ha hecho unas camisetas espectaculares y ahora ha llegado súper alto. Quizás para muchos esta sea la camiseta del año, déjame saber tu opinión. Pero para mí la primera, por una cuestión personal, es la camiseta local del Inter de Milán. De nuevo se inspira en el Visione, en este caso está utilizando las escamas como el patrón de la tela. Tiene un cuello que ya hemos visto, es sencillo, en color negro, que va a juego con los puños. El nuevo escudo del Inter de Milán en color dorado y negro, al igual que el swoosh. Esta simpleza que hace parecer como una especie de serpiente o dragón, hace que la camiseta sea espectacular. Luce fantástica, incluso con el sponsor feo que le han puesto. Una camiseta top y por eso, según mi punto de vista, se lleva el lugar número 1. Me encantaría conocer vuestra opinión. ¿Cuáles camisetas hubieses colocado en el top 10, top 5? ¿Qué piensas de este top? Déjamelo en los comentarios. Como siempre, una alegría compartir un nuevo video y en este caso un ranking con todos ustedes. Por cierto, si no has visto la última cacería, te la dejo por aquí. Recuerda, like, suscríbete y comparte. Y aprovecho este final para enviarles un fuerte saludo. Muchas gracias a todos por formar parte de la comunidad, de verdad que lo aprecio. Les deseo unas muy felices fiestas este fin de año, que el próximo 2020 esté lleno de salud y buenas cosas para todos ustedes. Se les quiere, nos vemos muy pronto en un nuevo video. ¡Chao!